Hola chicos, ¿cómo están? A continuación revisaremos el aparato urinario, pero enfocados a los mecanismos de regulación de la formación de la orina. Anteriormente comentábamos que para que la nefrona llevara a cabo la formación de la orina, ésta tenía que llevar a cabo tres procesos fundamentales, que eran el proceso de filtración glomerular, el proceso de reabsorción tubular y el proceso de secreción tubular. Sin embargo, hay ciertas condiciones que nos predisponen a modificar dichos procesos. Por ende, nuestro cuerpo tiene que llevar a cabo mecanismos que ayuden a regular que dichos procesos no puedan ser alterados o se alteren en la menor medida posible. Comenzaremos por revisar algunas modificaciones que pueden impactar directamente en la filtración glomerular y mecanismos que lleva a cabo el cuerpo para evitar dichas modificaciones. Primero, es importante mencionar que cuando nosotros experimentamos la pérdida de homeostasis de la presión arterial sistémica, esto va a impactar directamente en la tasa de filtración glomerular, que recordemos que la tasa de filtración glomerular se refiere al volumen de filtrado glomerular generado por minuto. Ahora bien, cuando nosotros estamos hipertensos, es decir, que a nivel sistémico manejamos presiones arteriales por encima de los 120-80 milímetros de mercurio, esto va a conllevar que la presión sanguínea glomerular, que es la fuerza que estimula que se lleve a cabo el paso del plasma sanguíneo a través de la membrana de filtración, también se eleve, lo que va a ocasionar a su vez un incremento de la tasa de filtración glomerular. Pero no únicamente va a ocasionar eso, sino que aparte, una vez que el filtrado glomerular pase a través del sistema tubular de la nefrona, este lo hará con una mayor velocidad de lo normal. Por ende, no va a dar el tiempo suficiente para que se lleve a cabo el proceso de reabsorción tubular, ocasionando que el agua y los nutrientes se eliminen a través de la orina. Por ende, el individuo va a estar propenso a una deshidratación, una reducción de electrolitos en sangre e incluso a una desnutrición. Y cosa contraria, cuando nosotros estamos hipotensos, es decir, que manifestamos presiones arteriales por debajo de los 120-80 milímetros de mercurio, esto va a ocasionar que la presión sanguínea glomerular baje y por ende se disminuya la tasa de filtración glomerular. Pero a nivel de sistema tubular va a ocasionar que este filtrado glomerular vaya con una menor velocidad, ocasionando pues que se dé mucho tiempo para el proceso de reabsorción, conllevando que ya no únicamente se reabsorban agua y nutrientes, sino también productos de desecho, ocasionando pues que el individuo incremente todos estos metabolitos nitrogenados en su sangre, a lo que conocemos como azoemia. Sin embargo, hablando de individuos sanos, nuestro cuerpo está dotado de mecanismos que controlan la tasa de filtración glomerular, para que independientemente de que se rompa la homeostasis de la presión arterial sistémica, esto no repercuta directamente en los procesos ni de filtración glomerular, ni de reabsorción, ni secreción tubular. Primero vamos a hablar de los tres mecanismos que controlan la tasa de filtración glomerular, que son la autorregulación renal, la regulación neural y la regulación hormonal. Primero,
Hablando de la regulación renal, como su nombre lo indica, estos son mecanismos que lleva a cabo el propio riñón para evitar pues sí, que se altere la tasa de filtración glomerular cuando nos encontramos hipertensos, ¿sí? Es decir, con incremento de presión arterial sistémica. El riñón lleva a cabo a su vez dos mecanismos, que son el mecanismo miogénico y la retroalimentación túbulo-glomerular. El mecanismo miogénico, el riñón lo lleva a cabo gracias a principalmente a la túnica media de la arteriola aferente, mientras que la retroalimentación túbulo-glomerular lo lleva a cabo principalmente por la mácula densa, ¿sí? ¿Cuándo se va a llevar a cabo el mecanismo miogénico? Pues bueno, este se lleva a cabo cuando nosotros estamos, como ya les mencionaba, hipertensos, dado que la hipertensión provoca que a nivel de túnica media, que recordemos que la túnica media de las arteriolas está compuesta por músculo liso, cuando nosotros estamos hipertensos, ese músculo liso se va a estirar, es decir, la arteriola se va a distender, ocasionando pues que las fibras musculares estiradas vuelvan a contraerse, ¿sí? Disminuyendo de esta forma la luz o el diámetro de la arteriola aferente, que recordemos, la arteriola aferente es la que le lleva la sangre al glomérulo, es la que perfunde a la nefrona. Por ende, ¿sí? El volumen de sangre que perfundamos va a ser directamente proporcional al filtrado glomerular, lo que conlleva a que cuando disminuimos la luz de la arteriola aferente, obligamos a que haya una disminución del volumen de sangre que se perfunde. Por ende, como resultado vamos a tener una disminución de la filtración glomerular. Mientras que en el caso del sistema de retroalimentación túbulo-glomerular, consiste en que cuando la mácula densa detecta que le está llegando muy rápidamente sodio y cloruro como causa de una hipertensión arterial, se va a dar la disminución de la liberación del óxido nítrico por el aparato yuxtaglomerular, provocando que la arteriola aferente se contraiga. Recordemos que el óxido nítrico es una hormona neurotransmisor, ¿sí?, que estimula la vasodilatación. Nosotros, a impedir la liberación de estamos evitando que el vaso sanguíneo se vasodilate y al contrario, estamos favoreciendo la vasoconstricción. Y de nuevo, recordemos, cuando tú disminuyes la luz de la arteriola aferente, promueves que el volumen de sangre perfundido sea menor y por ende se disminuye el filtrado glomerular. Ahora, hablando de la regulación neural. La regulación neural conlleva la participación del sistema nervioso central. Esta regulación neural se da siempre que se activa el sistema nervioso simpático, es decir, ese sistema asociado a la lucha o huida. Recordemos que cuando este se activa va a haber liberación de noradrenalina y adrenalina, las cuales tienen como tejidos diana al músculo cardíaco y al endotelio de los vasos sanguíneos. Hablando específicamente de vasos sanguíneos, pues la arteriola aferente forma parte de dichos vasos sanguíneos. Ella va a contener receptores alfa 1, a los cuales se va a unir la noradrenalina, ocasionando la vasoconstricción, es decir, la disminución de la luz de la arteriola aferente, ocasionando de esta forma pues una disminución del volumen de sangre perfundido al glomérulo, impactando directamente en una disminución del filtrado glomerular, además de promover el aumento de la liberación de renina.
que es una hormona implicada en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vamos a ver más adelante con mayor detenimiento. Posteriormente nos pasamos a la regulación hormonal. En esta están implicadas dos hormonas, la angiotensina 2 y el péptido natriurético auricular. La angiotensina 2 se libera siempre que nosotros estamos hipovolémicos o hipotensos. Y de hecho, la angiotensina 2 forma parte, igual que la renina, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Una vez que se libera angiotensina 2, esta provoca la vasoconstricción de las arteriolas aferentes y eferentes, ocasionando pues una disminución de la perfusión del volumen sanguíneo al glomérulo y por ende una disminución del filtrado glomerular. Mientras que en el caso del péptido natriurético auricular, esta va a ser una hormona que se libere de las aurículas cardíacas siempre que nosotros estemos hipervolémicos o hipertensos. Una vez que se libere péptido natriurético auricular, este va a ocasionar la relajación de las células mesengiales en los glomérulos, aumentando la superficie capilar disponible para la filtración glomerular. Es decir, en pocas palabras, el péptido natriurético auricular promueve una vasodilatación a nivel de glomérulos, ocasionando pues que el volumen de plasma sanguíneo que se perfunda sea mayor y por ende aumente el filtrado glomerular. Ahora bien, hablando de los mecanismos que regulan la reabsorción y la secreción tubular. Miren, esta regulación únicamente implica hormonas, ¿sí? Tales como la angiotensina 2, la aldosterona, la hormona antidiurética y el péptido natriurético auricular. Tanto la angiotensina 2, la aldosterona, como la hormona antidiurética se van a liberar de manera muy general cuando nosotros estemos hipovolémicos y por ende hipotensos. Es decir, que nosotros tengamos una sangre muy concentrada, muy hiperosmolar, ¿sí? Ellas van a actuar de manera muy general permitiendo la reabsorción de algunos electrolitos como sodio y cloruro, pero con ellos también se va a reabsorber agua y se va a secretar potasio, ocasionando que pues se revierta la hipovolemia, es decir, que se incremente el volumen de sangre y la presión arterial, pero únicamente hasta niveles normales. ¿Sale? Más adelante nosotros las vamos a ver con mayor detenimiento, a la angiotensina 2 y a la aldosterona dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona, a la hormona antidiurética también la vamos a ver cómo es que se libera de neurohipófisis y cómo es que genera esta reabsorción a nivel tubular de agua, ¿sí? Pero esto más adelante. Mientras que el péptido natriurético auricular está asociado a liberarse en respuesta a una hipertensión o hipervolemia de las aurículas cardíacas, estimulando ahora el proceso de inhibición de la reabsorción tubular de sodio y agua y por ende ayudando a que este sodio y agua salgan del cuerpo a través de la orina. A resumidas cuentas, chicos, estas 4 hormonas, si ustedes se fijan, están implicadas en regular la volemia y la osmolaridad de la sangre. Por lo tanto, de manera indirecta, también regulan nuestra presión arterial
y como resultado la concentración de la orina. Es decir, dado que angiotensina 2, aldosterona y hormona antidiurética estimulan la reabsorción de electrolitos y agua para que ésta se regrese a la sangre, por ende, a nivel de túbulos, vamos a generar una orina muy concentrada, ya que ésta tiene poca agua y muchos solutos. Mientras que en el caso del péptido natriurético auricular, ya dijimos que él inhibía el proceso de reabsorción de electrolitos y agua. Por ende, todos estos se van a seguir por todo el sistema tubular para que se formen orinas con una mayor cantidad de agua. O sea, que el péptido natriurético auricular va a estar asociado a formación de orinas muy diluidas. Y como lo prometido es deuda, a continuación vamos a revisar de manera más detenida el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Primero que nada es importante resaltar que este sistema se va a llevar a cabo siempre que nosotros estemos hipovolémicos o hipotensos, es decir, que tengamos una disminución en el volumen normal de sangre que haya en el cuerpo o niveles por debajo de los 120-80 milímetros de mercurio a nivel sistémico. Por ende, va a tener como objetivo final el incremento de la presión arterial, ¿sí? Pero ojo, únicamente hasta llegar a rangos normales. A continuación, vamos a revisar, ¿sí? Resulta que cuando nosotros tenemos hipotensión, es decir, una caída de la presión arterial por debajo de los 120-80 milímetros de mercurio, ¿sí? Las células justaglomerulares renales que se localizan en la pared de las arteriolas aferentes van a encargarse de liberar la hormona renina. Esta renina va a salir por torrente sanguíneo del riñón y va a llegar al hígado. Aquí en hígado vamos a encontrar al angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una proteína de 453 aminoácidos de largo. Pues resulta que este angiotensinógeno lo va a romper la renina en cadenas más cortitas de únicamente 10 aminoácidos de largo, que se conocen como angiotensina 1. Entonces, angiotensinógeno por medio de renina se transforma en angiotensina 1. Posteriormente, esa angiotensina 1 sale por torrente sanguíneo y llega a los pulmones. Los pulmones producen una enzima que se conoce como enzima convertidora de angiotensina. Por sus siglas en inglés, ACE. Por sus siglas en español, ECA. ¿Sí? Esta enzima ECA rompe a la angiotensina 1, que ya dijimos que es una cadena peptídica de 10 aminoácidos, la rompe en angiotensina 2, que es una cadena de 8 aminoácidos. Esta angiotensina 2 sale de los pulmones por medio de torrente sanguíneo y va hacia sus 3 tejidos diana. ¿Sí? A nivel de estos 3 tejidos diana van a ser el hipotálamo, los vasos sanguíneos y la corteza de las glándulas suprarrenales. A nivel de hipotálamo, esa angiotensina 2 produce sensación de sed, con el propósito de que tú ingieras líquidos, que ingieras agua, ¿sí? Porque recordemos, estás hipotenso y la principal causa de hipotensión es una deshidratación. Por ende, la manera principal de compensarlo es a partir de la ingesta de agua. Esta angiotensina 2, a nivel de vaso sanguíneo, va a promover una vasoconstricción, es decir,
una disminución de la luz de los vasos sanguíneos. Y cuando esta luz del vaso sanguíneo disminuye, ocasiona que la sangre que pase por ahí incremente su presión, es decir, incrementa la resistencia de ese vaso sanguíneo al paso de la sangre. Mientras que la angiotensina 2 a nivel de corteza de las glándulas suprarrenales promueve la liberación de aldosterona. La aldosterona va y ejerce su función directamente en el sistema tubular, promoviendo la reabsorción de sodio, de cloruro y con ellos de agua, ¿sí? En pocas palabras, ocasiona que el sodio, cloruro y agua se vayan de los túbulos renales hacia los vasos sanguíneos, hacia la sangre. Y también estimula la secreción de potasio. Estos tres mecanismos en conjunto promueven que se eleve la presión arterial, pero ojo chicos, porque únicamente se va a elevar hasta rangos normales. Nosotros empezamos con hipotensión, niveles por debajo de los 120-80 milímetros de mercurio, y vamos a tener como resultado que vamos a llegar hasta los 120-80 milímetros de mercurio. Una vez que entremos a la homeostasis de presión arterial, se va a dejar de producir la activación de este sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Sin embargo, cabe recalcar, dado que tú reabsorbiste el agua, esta agua se regresó a tu sangre, ocasionando que a nivel de túbulos renales hubiera menor cantidad de agua. Por ende, una vez que se lleve a cabo todo el proceso de formación de la orina, esto nos va a dar como resultado final la obtención de orinas muy concentradas, ¿sí? Hiperosmolares de hasta 1200 miliosmoles por kilogramo. ¿Sale? Sin embargo, nosotros anteriormente dijimos que no únicamente la angiotensina 2 y la aldosterona se asociaban a la formación de orina concentrada, sino también decíamos que estaba involucrada la hormona antidiurética, que de hecho a la hormona antidiurética la conocemos como hormona antipérdida de agua, ¿sí? Vasopresina. Primero que nada es importante recordar que esta hormona antidiurética se libera siempre que nosotros tenemos incremento de la osmolaridad en la sangre. La osmolaridad normal de la sangre va de 275 a 295 milimoles por kilogramo. O sea, que cuando esta incrementa, va a ocasionar que la neurohipófisis, ¿sí?, libere hormona antidiurética. La hormona antidiurética, a su vez, va a tener como tejido diana a los túbulos renales, ocasionando que aquí a nivel de túbulos renales se abran canales de agua que se conocen como acuaporinas, ocasionando que se dé una mayor reabsorción de agua, es decir, se reabsorbe más agua de lo normal, la cual pasa primero al líquido intersticial de la médula del riñón y posteriormente pase a la sangre, ¿sí? ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de diluir la sangre para que ésta disminuya su osmolaridad hasta rangos normales. Una vez que ya tengamos la osmolaridad normal, se va a dejar de producir hormona antidiurética. Sin embargo, chicos, repito, dado que la hormona antidiurética produjo un incremento de la reabsorción de agua a nivel de túbulos colectores gracias a la apertura de acuaporinas, esto va a ocasionar que la orina se concentre demasiado, ya que hay muy poca agua aquí en los túbulos, en la orina,
ocasionando pues orinas muy concentradas, de hasta 1200 milimoles por kilogramo. ¿Sale? Que de hecho, miren, si nos fijamos en este diagrama, aquí tenemos una nefrona yuxtamedular, que de hecho, ¿sí? Esta nefrona está asociada, dado que tiene asas de Henle más alargadas, está asociado al proceso de formación de orinas concentradas, mientras que en el caso de nefronas corticales están asociadas a procesos de formación de orinas diluidas. Ahora bien, pasamos a la formación de orina diluida. Dijimos que para la formación de orina diluida participaba el péptido natriurético auricular. Esta hormona se va a liberar, yo les mencionaba, siempre que nosotros estemos hipervolémicos y por ende hipertensos. Esta hipervolemia va a ocasionar la distensión de las aurículas cardíacas, ocasionando la liberación de más péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético auricular va a tener como órganos diana a la corteza de las glándulas suprarrenales y al túbulo contorneado distal y túbulo colector de las nefronas. A nivel de corteza de las suprarrenales, este péptido natriurético auricular va a ocasionar la inhibición de la liberación de aldosterona, mientras que a nivel de túbulo contorneado distal y túbulo colector va a inhibir la reabsorción de sodio. Y si no se reabsorbe sodio, tampoco se reabsorbe el agua. Por ende, el agua va a salir a través de la orina y se va a traducir a que nosotros vamos a producir orinas muy diluidas, de únicamente 65 milimoles por kilogramo. Y bueno, esto es obvio, dado que tú estás hipovolémico y por lo regular las hipovolemias se deben a una sobrehidratación, pues tú necesitas eliminar el exceso de agua a través de tu orina. Por ello es que cuando tú te sobrehidratas, vas, orinas y orinas constantemente y aparte mucho volumen, ¿sí? Mucha orina. Y dicha orina tiene un color muy tenue. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por su atención. Bye.